Listo. Bueno, muchísimas gracias como siempre el hecho de que me hayan invitado y esta vez para tocar un capítulo bien interesante acerca de Lucas, del libro que están o de la carta que ustedes están estudiando. Ya van por el capítulo 5 y es fascinante saber que han abordado desde Mateo hasta acá. Es un magnífico trabajo el que están haciendo para que otros se beneficien con las enseñanzas y las cosas que podamos sacar de él para el crecimiento espiritual. Así que yo ser parte de esto me alegra mucho, me anima mucho y estoy muy contento de poder colaborar en lo que yo bien pueda. Sin embargo, como siempre les he dicho, la mejor forma de aprender, o como siempre lo he manifestado, la mejor forma de aprender es enseñando. Así que cualquier consulta, cualquier adición que quieran hacer, cualquier comentario en el transcurso de la conversación que estamos teniendo acerca de este capítulo, hoy vamos a tratar desde el versículo 1, a ver si nos da chance el versículo 11 para ver algunos aspectos de este capítulo y pues entre todos, si lo tienen a bien, colaborar, ¿verdad? Así que primeramente voy a compartir acá para poder ver qué es lo que vamos a tratar. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11 y luego vamos a ir viéndolo entonces sacando algunas palabras eh, claves ahí que nos puedan ayudar a el entendimiento de la secuencia que llevamos en cuanto a este magnífico libro o esta magnífica carta de capítulos de Lucas y en este caso el capítulo 5. Y dice así que aconteció que estando Jesús, vamos, para esto siempre me gusta usar, antes de seguir, la versión 1960, Reina Valera del 60, porque para mí esta es la versión de estudio. Hay otras versiones que son más sencillas de entender, pero esas son más para comprender cosas o hacer cosas más llamativas, ¿verdad? Pero para mí esta de la Biblia de las Américas y la Reina Valera del 60 son Biblias que a mí me gusta usar personalmente para lo que es estudios, así los comentarios y todo eso están basados en la 60. Dice así entonces, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bien, si nos acomodamos aquí al versículo 1, vemos algunas características que podemos sacar de él que son importantes realmente, porque hay palabras que nos dan ciertas claves a la hora de comprender el contexto o este texto que estamos tratando. Recuerden que antes esto de dividirlo en capítulos y versículos no fue en el momento que se escribieron las cartas, todo transcurrió muchísimos años después. Y esto era con el fin de poder tener un orden donde se pudiera memorizar la cantidad de lectura que se hacía, pero en el momento en que se escribieron estas cartas, en el momento que estaban estos documentos,
pues no estaban divididos así, ni en subtítulos, ni en capítulos, ni en versículos. Entonces, muchas de las palabras que vamos a encontrar aquí nos van llevando, nos van guiando a encontrar a encontrar una base del por qué dice lo que dice. Por ejemplo, cuando dice aquí aconteció, esa palabra es muy importante. ¿Saben por qué? Porque ese es el uso que introduce o que denota algo que nos lleva hacia algo que es bien importante. Es un inicio significativo en el misterio de Jesús. Jesús aquí empieza a hacer algo que llama mucho la atención y no es un hecho aislado, porque ya se ha visto la fama de Jesús, ya Jesús con lo que habla, con lo que había dicho, todas las cosas que había anunciado, con las buenas nuevas, ya Jesús estaba agarrando mucha fama. Y entonces, esta palabra aconteció es un evento significativo en el trabajo de Jesús y que va a servir al lector, en este caso Lucas, que lo escribe digamos, el mensaje que iba a llevar a las personas que iban a leer su carta, iban a poner el cuidado necesario porque esta palabra aconteció se usa mucho en las cartas del Nuevo Testamento para poder dar ese centro de que algo va a pasar, algo importante va a pasar. ¿Verdad? En este caso, pues, lo que vamos a ir viendo. Después es interesante también saber que dice que junto al lago de Genezaret. Si vemos este mismo evento fueron tratados en los que llamamos los sinópticos, Mateo, Marcos, también fueron tratados estos eventos donde Jesús dice que llegaba, pero Mateo y Marcos hablan de el mar de Genezaret. Más Lucas habla acerca de un lago. Ciertamente no hay ninguna contradicción acá, no podemos buscar una contradicción porque no existe, solo que es un término, es un lenguaje que se usa en cuanto a la palabra, en este caso la palabra griega que se usa para mar es limné, que es lo que usan los escritores como los judíos, por ejemplo, como Mateo y en el caso de Marcos, porque ellos se guiaban por lo que veían. Por ejemplo, antes se decía que la tierra era plana porque era lo que se observaba, es lo que se veía. No habían sistemas de medición y cosas de esas sino que ellos se guiaban más por lo que ellos podían percibir. Los judíos cuando veían una gran masa de agua, a ellos le llamaban mar, aunque realmente no se comparaba al océano. Sin embargo, en el caso de Lucas, Lucas como era gentil, no era judío, él eh, tenía viajes y él podía ver, por ejemplo, el mar Mediterráneo, que era uno de los viajes que él hacía mucho, y podía observar que ese sí era el mar completo, como conocemos actualmente, ¿verdad? Océanos, donde ya ahí sí, por el hecho de que Lucas conocía esto, que ya imagínense, en ese tiempo los medios de transporte tampoco no eran tan efectivos como ahora. Ahora tenemos medios de transporte por todo lado y podemos conocer el mundo en un segundo. En ese tiempo, pues no, era bastante difícil. Pero los judíos, cuando veían grandes masas de agua, le llamaban mar. Y en este caso, Lucas sí habla acerca de que es un lago, porque realmente es un lago, no era el océano, pero era un lago donde tenía una gran cantidad de agua, ¿verdad? No era un laguito pequeño, era un lago que a simple vista, pues no se veía al otro lado, ¿verdad? Entonces, por eso es que a vista se llamaba mar. Así se le llamaba a los grandes cuerpos de agua aunque en realidad eran lagos, ¿verdad? Entonces, aquí dice que el lago de Genezaret, el Genezaret es pues un lugar en Galilea, que es donde prácticamente Jesús recorre casi que la gran parte de su ministerio, de su trabajo. Galilea era un lugar demasiado grande. Y también lo importante es que este lugar eran lugares muy aislados de la metrópolis de Jerusalén. Es decir, por decirlo así, cada país tiene su capital, ¿verdad? Tiene sus estados, sus lugares, sus provincias. Cada uno de ustedes conocerá cómo se llama
los pueblos que están alrededor de esa capital, unos más cerca, otros más distantes. La capital siempre es el centro de los eventos que se realizan más importantes. Ahí es donde está el mayor comercio, ahí es donde está actualmente hasta la mayor contaminación, ¿verdad? Que existe y todo esto. Es donde se trabaja más, es donde se convive más, es donde hay un centro donde se comunica más la gente y donde se llegan a hacer negocios importantes. Los lugares donde son más retirados, pues cuesta más, que son pueblos menos conocidos. Pero en los países, generalmente las capitales, como decir aquí en Costa Rica, nuestra capital se llama San José y es el lugar donde hay más comercio, más venta, más comunicación en cuanto a todo. Incluso en los países extranjeros, cuando se quiere hacer algún negocio, se habla de San José, Costa Rica, ¿verdad? Como algo que señala el centro comercial, ¿verdad? En este caso, entonces, Genezaret era un pueblo alrededor de Galilea, que estaba cerca que tenía ese lago enorme, donde sucedieron muchísimas cosas ahí, donde Jesús calmó la tempestad, donde fueron a la otra orilla para el endemoniado Gadareno. Bueno, muchos eventos que pasaron ahí importantísimos, ¿verdad? Uno de ellos es el que estamos viendo ahorita, que es uno de los eventos más importantes del milagro que iba a realizar Jesús ante una inmensa cantidad de gente. Y no solo eso, sino que también es donde iba a reclutar a personas que iban también a seguirle para poder después encomendarles trabajos importantes. Sin embargo, pues lo que quiero señalar con esto de Genezaret, que me parece que es importante que señalemos, es que no estaba contaminado con tanta asunto de la capital, de Jerusalén, donde estaba todo el asunto de la religión ahí, de la ley, de las costumbres y todo eso no estaba tan contaminado en el sentido de que a Jesús le hubiera sido muy difícil poder, y de hecho hemos leído anteriormente en los otros evangelios, y aquí lo podemos ir viendo después también, como Lucas lo señala, que Jesús para predicar en la capital era bastante difícil, tenía que esconderse, tenía que huir porque no había libertad para predicar. En cambio aquí, en estos lugares retirados, había mucha libertad por lo mismo, porque la gente recibía muy poca información y la información que tenía la gente, en este caso de eventos, pues les interesaba mucho escucharlo. Así que Jesús tiene claro, él lo sabe todo y sabía que este era un medio estratégico para empezar a hablar acerca de las buenas noticias del Evangelio. Él no se fue directamente a la capital, sino que empezó en los territorios donde él sabía que la gente iba a ser más receptiva y que iba a atender su llamado, ¿verdad? Y que esto iba a ir ganando, pues, la popularidad que él necesitaba en este caso, ¿verdad? Entonces dice que otra cosa importante, dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué interesante esto, porque esto de la palabra de Dios es lo que Jesús se limitó a dar. Jesús no llegó con psicología ni con eventos así sociales digamos, como marketing, ¿verdad? Para poder mostrar, para poder ya captar la atención de las personas y todo. Jesús, lo único en lo que se sujetó él fue en predicar la palabra de Dios. Y solamente esto, y la parte en la que él la utilizó hizo que la gente se agolpara sobre él. Es decir, era tanta la cantidad de gente que pasó lo que pasó, pues lo que ustedes están viendo, ¿verdad? Y lo importante es que dice que no era para ver a Jesús y sus milagros, sino que era para oír la palabra de Dios. Y eso nos recuerda lo que dice Romanos, el 10:17, ¿verdad? Que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Esto es bastante interesante entonces, como desde el principio nuestro maestro nos enseña que lo que debemos hacer nosotros es predicar el Evangelio. Ese es nuestro deber, que muchas de las cosas que se usan para llamar la atención a veces no son necesarias, porque lo importante es que la gente escuche lo que motiva, lo que hace que haya fe, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice el versículo 2, y vio
dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Bueno, esto es importante en cierta forma. Podemos ver aquí el asunto de las barcas, por ejemplo, que eran el lugar de trabajo de estos pescadores. Jesús observa, la gente está golpeándolo, es decir, está llevándola hacia la orilla del agua y es tanta la gente que hay mucha presión ahí. Y Jesús ve estas barcas y ve la oportunidad que tiene para dar, no solamente explicar la palabra de Dios, sino para cumplir con su cometido, que es que iba a reclutar personas y que en este momento está viendo las personas que son necesarias para ser reclutadas en su ministerio, en su trabajo, ¿verdad? En este caso, entonces, lo primero que observa Jesús es el lugar donde ellos trabajan, donde ellos se desempeñan. Y por eso Jesús dice que vio dos barcas ahí. Estas barcas eran pues de pertenencia de Simón Pedro y de su hermano y de otros que trabajaban ahí, ¿verdad? Entonces, el punto es que esto demuestra que a pesar de todo ese esfuerzo eh, de predicar la palabra y todas estas cosas, porque es lo que venía a oír el pueblo, Jesús ve las barcas, aprovecha la situación y bueno, él hace esto para que eh, siga la enseñanza. Dice, los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Esto de lavar sus redes, pues yo pudiera aquí en este momento hacer una enseñanza para traerles a ustedes algo que nos puede ayudar puedo decir que las redes representan el trabajo que debemos usar para esto y aquello, ¿verdad? Pero no, vamos a centrarnos exactamente en lo que pasa. Si existiera una enseñanza de la que pudiéramos aprovechar, pues la aprovechamos, la enseñanza que quiera dejar Jesús, pero los eventos están ahí, siguen. No hay que centrarse en tantas eh, palabras y situaciones forzándolas a querer dar una enseñanza. Simplemente los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Eso lo podemos entender todos, ¿verdad? Otra cosa ahí es que dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, escoge la que era de Simón. Esto sí es importante, porque Jesús está a punto de hacer algo maravilloso y él está usando las cosas que a Simón le importan. Es el trabajo de Simón. Y Simón iba a desempeñar un papel importantísimo en el trabajo de Jesús, pero primero tenía que darle una lección. Primero tenía que Simón observar lo que estaba pasando. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Y vea qué interesante esto. Jesús era reconocido como el maestro. Vamos a ver más adelante cómo Simón lo reconoce así. Pero mire la actitud de Jesús. Jesús no llegó y dice, usted Simón, deme la barca porque quiero predicarle a la gente y hágala para allá, sáquele un poco porque si no la gente me ahoga y yo no puedo así. Mira, no, no, Jesús no tenía esa actitud. Jesús vino con una actitud bien humilde y él no se apropia de las cosas, sino que él pide permiso. Él dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó. Esta palabra rogar no es, Simón, por favor, no, sino que es una palabra que demuestra humildad, que demuestra, puedo usar esto, que es su trabajo, que es de su propiedad, para enseñar, ¿verdad? Que la apartase de tierra un poco. Ahora, los demás están observando que la gente está pues amontonándose ahí y que era necesario apartarlo un poco. Pero Jesús no espera que tomen la iniciativa, sino que Jesús está conduciendo a Simón a que él observe cada cosa que está pasando. Dice, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esto era una costumbre de los maestros de ese entonces, generalmente cual fuera, los rabinos y todo esto, donde enseñaban en sus sinagogas y todo eso, pues lo hacían de forma sentada. Lo reconocemos cuando dice que Jesús en el monte, donde subió al monte en Mateo capítulo 5 dice que sentándose empezó a hablar, ¿verdad? Porque esa era la costumbre de ellos. Dice, cuando terminó de hablar, ahora, ¿qué habló Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? Pues no fue que hizo unas palabras y ya. Jesús tomó su tiempo,
habló de la palabra de Dios y hablaba acerca de cosas maravillosas, cosas muy buenas, cosas que alentaban a las personas, cosas que ayudaban a las personas a sentirse mejor, a sentir un alivio en las cosas que él decía. Eh, por ejemplo, si vemos acá en Juan, capítulo 6, no sé si algún hermano me gustaría que algún hermano me ayudara con la lectura. No sé si mi hermano Manuel pudiera, si tiene Biblia ahí, buscara Juan capítulo 6 versículo 63. Ya lo busco. Ujú. Y también el 68. Primero el versículo 63 del capítulo 6 de Juan y después el mismo capítulo, pero el versículo 68. Sí, el 63 dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que le he hablado son espíritu y son vida. Bueno, eso es lo que estaba predicando Jesús, imagínense. Ajá. 66. Desde 68. entonces, perdón, 68. Ajá. Ujú. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mire que el mismo Simón lo está diciendo aquí porque eso fue lo que escucharon ellos. Las palabras que salían de Jesús, que eran la palabra de Dios, no era una repetición de la ley, no era que se acordaran lo que la ley, de lo que los maestros de las enseñanzas tradicionales y todo esto. Jesús estaba usando la ley, pero estaba usando el corazón de la ley. Ese corazón que lo resume, el Señor Jesús lo resume en dos mandamientos: amar a Dios, pero para amar a Dios hay que tener esa conciencia de amarlo, con todo lo que es uno, con todo lo que uno piensa, con todo lo que uno hace. Esa era la expresión de Jesús en sus palabras, llamar al prójimo. Y por eso es que esta gente, cuando escuchaba esto, la gente recibía este tipo de palabras que eran vida para sus oídos, cambiaban toda la mentalidad, la percepción que ellos tuvieran de lo que era la ley. Y la palabra de Jesús hacían este efecto en este tipo de personas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasó, pero termina, ya Jesús lo hace, termina, y cuando termina de hablar, ahora él se dispone a ver qué tanto Simón, no para averiguar si Simón, porque él es Dios, él sabe lo que iba a pasar en todo sentido, sino para que Simón aprendiera una gran lección y que desde una vez, desde el principio, supiera Simón a qué se iba a tener Simón, en qué se iba a enfrentar Simón, ¿verdad? Y dice al terminar las palabras, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vea la diferencia entre este versículo y el versículo anterior o los anteriores, donde Jesús le ruega a Simón que si podía separar un poco la barca, ¿verdad? Si podía hacerlo. Ahora no le está rogando, ahora le está dando una orden. Ahora le está diciendo de una forma no autoritativa ni de mal humor, sino que no le está rogando, le está diciendo algo que él necesita hacer. Él necesita hacer. Antes, Jesús necesitaba de la ayuda de Simón y el permiso de Simón para usar lo que le pertenecía a Simón. Ahora Simón va a usar lo que le pertenece a Jesús. Y lo que le pertenece a Jesús es todo, el mundo entero. ¿Ves? Entonces dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La palabra mar, recuerde que Jesús es judío y él usa ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Lucas es el que nos aclara de que no era el mar, pero sí era un gran lago, era demasiadamente grande, que no se podía ver ni la otra orilla, ¿verdad? Y dice, y echad vuestras redes para pescar. Mire qué interesante esto, porque en el siguiente versículo, vea lo que dice. Respondiendo Simón le dijo, maestro, ¿ves esta palabra maestro? Él define que lo que está delante o en presencia de Simón es un maestro. ¿Por qué lo define así? Porque él acababa de escuchar el mensaje de Jesús. Las palabras que salían de su boca eran palabras de gracia, de ánimo, de las palabras que solo Dios sabe hacerlas y decirlas, ¿verdad? De hecho, él mismo en la palabra, según el Evangelio de Juan, que habla maravillas, cosas interesantes, y él reconoce que lo que dijo Jesús era demasiado interesante y le ayudó muchísimo, y por eso le dice maestro. Ahora, el problema está en que Simón
ya había trabajado. Simón es un experto pescador. Jesús es un maestro de la palabra, de la ley. Él no es pescador a los ojos de Pedro. Pedro es el experto aquí, él es el que sabe qué hacer y qué decir en su posición. Y por eso él le dice, maestro, dándole a entender de que su habilidad como maestro es impecable, pero dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, es que esta parte es demasiado interesante, por lo menos así lo veo yo, echaré la red. Dice, yo sé que usted es maestro, dice Pedro. Yo soy aquí el pescador y tengo muchísimo tiempo de trabajar en esto. Yo sé cómo está la situación. De hecho, la mejor forma de pescar es en la noche, porque él dice, hemos, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Quiere decir, como resultado de muchos años que ha estado trabajando Pedro, en que lo que dijo el Señor, pues no tenía mucha lógica, porque él, primero, que no era experto pescador, no trabajaba en eso. Y segundo, pues la cosa es que ya habían hecho, ya lo habían intentado y no había pasado nada. Pero algo le llama la atención a Simón y es que lo que había escuchado Simón de Jesús, las palabras de Jesús. Por eso podemos deducir que las palabras de Jesús, como decía, leyó el hermano Manuel, eran vida. Eso fue lo que accionó el corazón de ellos. Y por eso dice, más en tu palabra. Es decir, en tu palabra, ¿cuál? La que explicaba Jesús al principio, la palabra de Dios, no, esta, la del 4 dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esa palabra dice, más en tu orden, no en tu opinión, ni en tu orden, lo que está diciendo Pedro, más en tu orden echaré la red. Yo voy a hacer caso, porque lo que usted hace, lo que usted dice es maravilloso. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Y qué hace Simón Pedro? Pues hace caso. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esto es increíble porque el experto, el que la sabe todas, ¿verdad? El hombre, el pescador de muchos años, cuyo trabajo eh, era ese de toda su vida, resulta que ahora está frente a alguien que sabe lo que hace, sabe y entiende lo que hace. Ahora este maestro Pedro lo está viendo con otros ojos. No lo está viendo solamente como aquel que aconseja y ayuda al alma, sino que es también el que tiene toda autoridad. El hombre que está viendo, que es Jesús, no está viendo a Dios ahí. Nosotros lo sabemos por toda la suma de la verdad del Nuevo Testamento. Pero en ese momento Simón está viendo un hombre, a un judío, un joven maestro, rabino. Así le decían, pues rabí, pero ya no está viéndolo simplemente como alguien que quiere enseñar, sino como alguien que tiene autoridad, alguien ¿qué es esto? ¿Qué clase de persona es esto? Que hasta, decían los discípulos, ¿verdad? Que hasta el mar, los vientos y el mar le obedecen. Bueno, lo que está observando Simón. Y dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. No eran cuatro o cinco pescaditos, no, 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 es que la red se estaba rompiendo. Oiga, esto, esto era como el aguinaldo, ¿verdad? Esto era como el abono, esto era como el extra que se gana cuando se hace más trabajo. No pudieron alcanzar este nivel hasta ahorita, solo por la palabra de Jesús. Y dice el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Esto es increíble, ¿saben por qué, hermano? Porque Jesús está involucrando a los demás. Jesús está hablando con Pedro. Ese es su objetivo, Pedro. Pedro tiene que aprender, tiene que ver desde un principio con quién está tratando. Pero ahora, por medio de Pedro, está haciendo que otros también vean lo que está pasando. Ya no es directamente con Jesús, sino que ahora es por medio de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tiene influencia sobre estas personas. Tiene influencia sobre estas personas. Al Pedro hacer señales para que otros vean, es porque realmente está necesitando Pedro ayuda. Si lo hubiera hecho otra persona, no.
muy probablemente no le hubieran hecho caso. ¿Saben por qué? Porque dice, boga mar adentro, dijo Jesús. Pues a simple vista hubiera costado verlo. Y si no hubieran reconocido a Pedro haciendo señales de que vengan a ayudar, ¿verdad? No hubieran hecho mucho esfuerzo. Pero era Pedro, el experto, el que le tenían respeto, ¿verdad? Por su trabajo. Y dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron inmediatamente. Ya ahora es por medio de estos personajes que las personas ahora están atendiendo esa necesidad. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Era algo espectacular. Imagínense la ganancia que pudieron haber tenido con esa pesca tan increíble, ¿verdad? Por eso dice entonces el 8. Viendo esto, Simón Pedro, ya, ellos llegan a la orilla con costos porque la barca se está hundiendo, los peces que se quieren salir de la presión que hay en el barco, en las barcas y todo eso, pero logran llegar a la orilla. Inmediatamente Pedro llega a la hora de llegar a la orilla, lo primero que busca es a Jesús. Y no busca para decirle, Señor, mañana ocupamos también porque hey, la pesca está muy buena. Y para ver si nos aumenta el salarito aquí, podemos hacer negocio, usted y yo, vamos mitad a mitad, ¿verdad? Cada vez que... No. Pedro se olvida completamente de lo material, de sus necesidades. Pedro se olvida completamente de sus enfermedades, de sus problemas de deudas, de todo. Pedro se olvida de todo. Lo único que él quiere es llegar ahí para esto, para caer de rodillas ante Jesús, diciendo lo primero que él sabía que no merecía, y era que este hombre, este profeta, este rabí, estuviera a la par de alguien que no merecía tener a la paz. Donde dice, apártate de mí, Señor. Ya no le dice maestro, le dice Señor, porque soy hombre pecador. Ya en este caso, Simón aprende lo que Jesús quería darle a entender, que, pues en este caso Simón iba a seguir no a una persona ordinaria, no a un maestro más de la pelota de los rabinos que había de ese momento. Sus palabras eran conmovedoras, sus palabras transformaban vidas, pero ahora no está viendo solamente o oyendo solamente sus palabras, ahora está viendo a alguien que es dueño de todas las cosas, que hace las cosas como él quiere y a la forma en que él quiere, la autoridad la tiene él, y por eso se cae inmediatamente porque él no se ve digno, un simple pescador, una persona que no tiene otra profesión más que esa, que era humilde, por cierto. ¿Qué está haciendo este gran hombre? ¿Por qué me involucra, dice Pedro, a lo que está pasando? ¿Verdad? Pedro aprende la lección donde lo primero que tiene que hacer es humillarse ante la presencia de ese maestro de maestros y le llama Señor, porque no, porque soy hombre pecador, ¿verdad? Ahora, la respuesta de Jesús es increíble y esa es la respuesta que nosotros también tenemos para con nosotros. Eh, Dice el versículo 9. Aquí Lucas está refiriendo el hecho del por qué Pedro está haciendo lo que está haciendo. Dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero mire cómo se está centrando, aquí se está centrando en Pedro, no se está centrando en los demás. Pedro es el objetivo, porque Pedro tiene gran influencia en lo que estaba haciendo. Pedro era el experto, Pedro sabía lo que estaba pasando. Pedro ya tenía su propia opinión sobre el asunto. Pero cuando pasa lo que pasa, Pedro se olvida de todo lo que en la vida a él le puede estorbar y lo único que llega diciendo es que él no puede ser que esté delante de la presencia de alguien tan grande, ¿verdad? Porque él es un pecador. Y esto lo hacen no tanto por la situación que está viendo de la pesca milagrosa, claro que eso fue como la culminación, pero fueron las palabras que él oyó de él, porque le llama maestro. Fue lo que él oyó de la palabra de Dios, lo que le conmovió su corazón y ahora está viendo esta gran señal, que es por lo cual los milagros se efectuaron
en el primer siglo. Los milagros tenían un propósito. Estos, la palabra milagro que significa un hecho sobrenatural y tenían un propósito específico, como dice Hebreos, que era darle poder a la palabra, era confirmar la palabra. Ya la palabra en sí tenía poder, ¿verdad? Porque era transformadora, pero confirmaba esa palabra. Es decir, sí, es verdad, esa palabra viene de Dios, porque vea lo que está pasando. Ningún hombre puede hacer las cosas, dice, que hace este hombre. ¿Mm? Entonces dice, el temor se había apoderado de él. Este temor es un temor de miedo, no es un temor de respeto, de, ay, no, ese hombre qué importante. No, no es un temor de miedo. Tiene mucho miedo, Pedro. A pesar de ser un hombre rudo, porque era pescador, eh, pues, ¿quién no ha visto un marinero que sea cobarde, verdad? Todo marinero es el símbolo de la rudeza. Y Pedro era un hombre rudo, ¿verdad? Era un hombre de fuerte, pero ahí no pudo hacer nada porque esto se sale de control, esto está más allá de un simple maestro, ¿verdad? Y no solamente él, cuando los demás ven este acto y ven a Pedro, un hombre como es él, Pedro, un hombre fuerte, rudo, impetuoso, los demás verlo ahí de rodillas diciendo lo que dice, pues los demás inmediatamente también son contagiados de eso, inmediatamente actúan. ¿Por qué? Porque si lo hizo con Pedro, imagínense esta gente que era más vulnerable, no tenían el carácter de Pedro. Se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Verdad? Es interesante porque esa reacción eh, contagian, esa reacción contagia. Por eso es que muchas sectas se aprovechan de los sentimientos de las personas y usan artimañas de Satanás para entrarle a las emociones de las personas. Y cuando llega alguien que admiran, un famoso, un artista y todo eso que colabora con estas trampas, entonces las personas se dejan llevar inmediatamente por eso. Por eso mucha gente cae, por eso mucha gente hace cosas que no debería hacer porque se dejan llevar por todo esto, ¿verdad? Pero en este caso no había nada de trampa, todo era real, todo era verídico. Y por eso dice el versículo 10, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ese era el objetivo de Jesús, ese era su objetivo principal y Pedro lo atendió muy bien, Pedro lo captó muy bien, pero lo interesante es que dice que ese temor se apoderó de todos y también especifica nombres. No todos los que estaban ahí, es decir, de todos los que estaban ahí sí se apoderó ese temor, más de los expertos, los trabajadores, los pescadores. Tenían que sentir miedo porque ellos veían algo sobrenatural. Pero también aclara Lucas que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, iban a formar también algo importante como discípulos de Jesús, ¿verdad? Que eran compañeros de Simón, ellos también sintieron ese temor. Y Lucas lo menciona porque estos discípulos eran de los primeros que tuvo Jesús, hablando de Andrés también, que era el hermano de Pedro, ¿no? Aquí no lo toca aún, pero el punto que quiero tratar acá o enfocar acá, o mejor dicho, Lucas quiere enfocar acá, es el que estas personas iban a hacer algo importante. ¿Qué es lo que iban a hacer? Bueno, primero que nada, antes de llegar a hacer lo que iban a hacer, Jesús les consuela, Jesús les anima, Jesús no les dice, ahora sí, vea, ya vieron eso, ahora sí, síganme, porque tienen que hacer lo que yo les digo, no. Jesús les da su lugar, ellos son pescadores expertos, ellos saben lo que estaban haciendo. Ellos trabajaron por muchos años y Jesús no insulta su profesión, sino que ahora les dice que esa profesión puede tener un mejor sentido, puede tener una mejor dirección, puede tener un sentido no material, sino que ahora puedes tener un sentido que agrade a Dios. Y al fin y al cabo, todo lo que hacemos nosotros, sea secular o sea espiritual, lo hacemos agradeciendo al Señor que lo tenemos, su trabajo, sus estudios. Usted que está ahora pasando por el trabajo, por los estudios, por lo que usted haga, todo proviene de Dios. Y
podemos hacer que todas las cosas que nosotros hagamos, así como Pedro, tenga sentido también, ofreciéndola a, al beneficio de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice Jesús, no temas, no temas. Vamos a darle un mejor sentido a esta profesión que usted tiene. Y es que desde ahora serás pescador de hombres. ¿Mm? Y dice el 11 entonces, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Y qué iban a hacer? Iban a seguir, ya no podían ser igual, el asunto ya no puede ser igual. Eso es el Evangelio. El Evangelio, cuando nosotros predicamos el Evangelio a las personas, una vez que escuchan el Evangelio como tiene que ser, ya no es igual. Por eso es que hay que llamarlos a que tomen una decisión, porque una vez que escuchan el Evangelio tal cual, ya su vida ya no va a ser igual, ya la vida no va a ser la misma, ahora van a cambiar, claro que para mejor. ¿Por qué? Porque ahora tienen la esperanza que no tenían antes de la comunión con Dios. Y todo esto ellos lo entendieron y por eso dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, esta expresión dejándolo todo es eso, es lo que significa todo lo dejaron, todo. En los otros evangelios dice que dejaron al papá, a Zebedeo, lo dejaron ahí y Zebedeo dejó las cosas también ahí con con los que se encargaban de sus empleados, por decirlo así, ahí y siguieron a Jesús. Pero no fue como un acto de magia, como a veces lo quiere señalar ciertas películas, que Jesús viene así y dice, sígueme, le dijo a Mateo, "Ahora sígueme", y dejándolo todo, le siguieron y como si fuera que los hipnotizaron o algo así. No, no, no. Es por lo que ellos oyeron y por lo que ellos vieron de Jesús. Oyeron palabras de vida y vieron la autoridad de Jesús, que en esa combinación no quedaba más duda o no quedaba más solución que dejarlo todo y seguir al Maestro, ¿verdad? Entonces, con esto, hermanos, espero que nos haya ayudado un poco a comprender este evento tan interesante. Claro que hay mucho más, podemos ahondar mucho más, ver claves de palabras y significados, pero quiero dejar esta primera impresión porque lo que yo siempre quiero mostrar con esto es que el poder de la palabra y el poder de los hechos, como dice Jesús, lo que mismo Lucas lo escribió en el libro de Hechos, cuando se lo escribió Teófilo, le dijo, lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Esas dos cosas son las que podemos sacar mucho aquí provecho en esta enseñanza del versículo 1 al versículo 11. Que el Señor los bendiga, Mar.